Estimadísimos, estimadísimas, bienvenidos a este podcast de Ser, Pensar y Hacer. Es un podcast de Familia en Mente y de Learning Team. Quien les habla, Fernando Merlano. Soy especialista en todos los temas de inteligencia emocional y en esta ocasión hablando de educación. Así que para eso los dejo en compañía de Silvana Cataldo. Va a ser su presentación también. Bueno, bienvenidos todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Silvana Cataldo, como Fernando recientemente dijo, soy directora de Learning Team, una consultora educativa, así que estamos en combinación, cooperando para trabajar todas las temáticas que se relacionan con inteligencia emocional, con el desarrollo del pensamiento y también con el despertar del espíritu emprendedor en el contexto educativo. Un contexto, un escenario que se ha visto realmente muy movilizado en este último tiempo por la pandemia, pero que desde antes se estaba haciendo grandes preguntas, ¿no es cierto, Fernando?, para ver hacia dónde tenía que apuntar la educación en este nuevo siglo, en el siglo XXI. Por nuevo, supuesto que sí, porque sí. ya estamos entrando en una segunda década y todavía no logramos encontrar por dónde tiene que venir el cambio. La pandemia ha sido una gran oportunidad, ¿no es cierto?, para preguntarnos estas cosas. ¿Qué pensás, Fernando? Yo creo que ha sido como un aprendizaje constante, no sé, quizás las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, a lo mejor piensan en la pandemia como ese gran monstruo que amenazó a la educación y que lo destruyó todo y que a lo mejor quizás antes todo era más bonito, todo era más perfecto y las cosas marchaban y los docentes sabían de inteligencia emocional y sabían de computación y sabían de todo, pero nada, como que no fue así, no estábamos tan preparados para la pandemia y yo no sé si en este momento estamos preparados para las olas que vienen, por ejemplo. No, yo me encuentro muy seguido con muchos actores dentro del sistema educativo y cuando digo actores son todos, o sea, no solamente los que están dentro de la escuela, docentes, directivos, sino también los papás que ahora realmente están muy activos en este proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Bueno, todos ellos están como abrazados a la idea de volver a lo conocido, ¿no? O sea, como que nos cuesta mucho imaginarnos salir de esta zona de confort, ¿no? De pensarnos en un escenario nuevo y cómo podríamos configurar un nuevo escenario para la educación. Ahora la pregunta ¿es necesario pensar un escenario nuevo? ¿Por qué, digamos, estamos invitados a pensarnos en este escenario nuevo? Más allá de la amenaza de las otras olas, ¿no? Porque no es suficiente con lo que hicimos hasta acá. ¿Qué pensás, Fernando? Mira, yo creo que eso que dijiste me parece muy particular. O sea, vos acabaste de hablar de la zona de confort, pero ¿cómo es la cosa? O sea, nos tuvimos que acostumbrar a estar mal, porque a mí me llama mucho la atención eso, y incluso con varios pacientes lo he vivido, que me dicen, bueno, el problema no es tanto la pandemia, sino ahora qué hago, porque ya me acostumbré a esto. Ya estoy acostumbrado a que los chicos tienen que estar en Zoom, ya estoy acostumbrada a que me dan crisis nerviosas o de ansiedad porque tengo que ir a tal lado. Me es raro ver tanta gente junta, como que veo 10 personas y me espanto, pero entonces nos acostumbramos a aquello que no era natural, ¿sí? Naturalizamos un momento de mucha efervescencia y de mucha locura y parece que la escuela también hizo lo propio, como bueno, listo, ya nos acostumbramos a la pandemia, vamos ahí y ahora que no hay es volver a reacomodarse, pero ¿qué? Volvemos al modelo anterior, a tantas horas sentados los chicos y que si tenía el profe dominio de grupo era porque estaban todos en silencio, ¿no? No sé si te ha pasado, Silvana, eso en alguna charla que has dictado. Claro, sí, nos ha pasado incluso como estudiantes, ¿no? Esa es la experiencia de docente y de aula que tenemos y que teníamos, y cambiar esa idea, ¿no? Ese cambio conceptual en nuestras mentes es difícil porque lleva mucho tiempo instalado
estamos como formateados en ese modelo, entonces nos cuesta mucho imaginarnos un nuevo modelo. La pregunta es si necesitamos generar un nuevo modelo. Mi respuesta, ya te la anticipo para no generar tanto suspenso, es que sí, pero no porque, digamos, estemos pensando en una nueva ola. O sea, desde antes de la pandemia creo que necesitábamos un modelo nuevo, porque los chicos en este tiempo, en esta época, necesitan aprender de otra forma y necesitan desarrollar algunas habilidades y capacidades que ese modelo no les permitía desarrollar, ¿no? Más autonomía, más autoconfianza, poder descubrir en sí mismos cuáles son sus intereses y poder explorarlos y desarrollarlos en profundidad antes de salir de la escuela. Bueno, digamos, muchísimas habilidades y capacidades que ese modelo tan, digamos, pasivo, ¿no? Tener a los estudiantes como expectantes de lo que les vamos a transmitir, no se los permitía. Entonces, yo creo que esta es una gran oportunidad para revisar estas cuestiones y reinventar de alguna manera este escenario educativo de ahora en adelante. Bueno, que aparte es una cuestión, ahora que lo dices, no es solamente que era un modelo muy estructurado, donde los estudiantes no podían salir como de cierto molde, sino que también las emociones estaban en un molde. O sea, no había facilidad para hablar de que a un chico también le puede dar depresión, de que puede tener una crisis de ansiedad, de que puede autolesionarse o, por ejemplo, pensar que la vida alimenticia de los estudiantes está solucionada porque en la escuela hay un comedor. Bueno, pero tienes chicos y chicas con problemas alimenticios, pero no de índole nutritiva, o sea, si se quiere, sino ya con un trastorno alimentario. Chicos que tienen bulimia, anorexia, que tienen situaciones bien complicadas y la escuela no está pudiendo llegar a esas personas, no está pudiendo llegar a estos chicos y chicas porque como ya tienen el comedor, ahí comen. ¿Y si no? ¿Y qué pasa con lo demás? ¿Cómo los preparamos para manejar ese nivel de ansiedad y de frustración cuando hay algo que no les sale bien, por ejemplo? Que no todo en la vida está dado para que todas las pruebas nos salgan en 10 o en 5, hablando de Colombia, ¿no? Esa escala numérica es diferente. Pero bueno, sacar la nota más alta. No sé si siempre es lo más conveniente. Claro. Bueno, en ese sentido, retomando esto que estás diciendo, la pregunta entonces que me genera es si la escuela venía preparando a los chicos para la vida, ¿no? O sea, y eso es lo que me parece que está en discusión y deberíamos empezar a debatir. El currículo que tenemos pensado es un currículo que respondía a otra época, a poder transmitir información a nuestros chicos, a poder recorrer con ellos una cantidad enorme de contenidos, y lo que estamos necesitando en esta época, que ya tenemos mucho acceso a la información, es ver cómo invitarlos a hacer cosas con esos contenidos, que desarrollen capacidades para pensarlos, para analizarlos, para poder resolver problemas con esos contenidos. Y ahí es donde todo esto que estabas mencionando entra en juego, ¿no es cierto? Que ellos mismos puedan empezar a tener herramientas para resolver cuestiones de su realidad circundante, ¿cierto? En relación a, bueno, poder tomar decisiones, cuidarse, cuidar su propio cuerpo, poder decir lo que les está pasando, ¿no? Poder como ser protagonistas de este proceso de aprendizaje. Y creo que este es un debate importantísimo, es, digamos, clave que empecemos a pensar en el currículo, cuáles, digamos, los contenidos que realmente necesitamos dejar en la currícula escolar y cómo los vamos a trabajar con los chicos de ahora en más, pensando que además la pandemia sí nos ha dejado todavía una brecha más grande, ¿no?, entre los que acceden y tienen oportunidades y los que no. Entonces, ¿de qué manera vamos a enfocarnos para generar oportunidades para todos y para todas en un escenario
digamos, a nivel global complicado, ¿no? Total. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Difícil. Porque incluso pienso en este momento, sí, muchas escuelas, por ejemplo, cuando quieren hablar de alimentación sana, hacen una huerta, ¿no? Pero es como la invención casi, perdón la expresión, como hippie de uno de los profes que dice, qué bonito sería tener una huerta. O sea, como que es la excepción a la regla y no algo que se vea como necesario para que los chicos accedan. O sea, cuando los chicos están pintando o están aprendiendo el número 3, lo atraviesan por el cuerpo, lo dibujan, lo rayan, lo quiebran, lo arman, o eso creo yo que sería lo ideal, ¿ok? Juegan con eso, pero cuando les enseñamos a alimentación saludable, no. Es como que viene alguna persona, no sé, a lo mejor experto en alimentación y les explica, estos son los alimentos importantes, pero a pesar de ser Buenos Aires una ciudad muy cosmopolita, muy llena de cemento, tiene muchos espacios verdes y los chicos no saben cómo se planta una semilla, qué es cosechar, cuáles son las plagas, más allá de las plantas de jardín que tienen. Entonces es como, a ver, no estamos tan lejos de donde se pueda cultivar como para no saber cómo se obtiene una planta y por qué es importante cuidarla, por qué es importante consumir frutas. Yo creo que eso sería un paso muy bonito en la currícula de las escuelas para incorporar no como una idea suelta, sino como algo que les permita atravesar desde la experiencia un conocimiento que indudablemente les va a servir para la vida. ¿Vos te enteraste de la cantidad de gente que empezó a tener huerta en su casa a raíz de esta pandemia? Es impresionante. No sé si si lo hiciste vos. No, pero me encantaría, es algo que me gusta mucho. No tengo el espacio para hacerlo, pero me encanta. Pero bueno, verdaderamente que bueno que la pandemia haya traído este tipo de intereses, porque además, más allá de la necesidad, despierta también, como decías, ese ánimo de entender cómo funciona, ¿no es cierto?, la naturaleza y cómo realmente podemos sustentarnos de los productos que la naturaleza nos va ofreciendo. Eso me parece un conocimiento súper necesario porque también despierta esta necesidad de entender cómo cuidar la naturaleza, ¿no? Cómo no contaminar, cómo conservar los ámbitos naturales adecuadamente. Estos son conocimientos que sí, como decías, las ciudades tienen que estar más conectadas con este tipo de temáticas. Y además hay otras temáticas que empiezan a preocupar a nivel global y que son imperiosas, digamos, es imperioso incorporar en las escuelas, sobre todo en las escuelas con menos acceso a la tecnología, y es estos saberes emergentes relacionados con la programación, con la robótica, con la inteligencia artificial que viene condicionando nuestras tomas de decisiones, nuestra vida diaria, ¿no? Porque, digamos, todos estamos en contacto con el celular, con la navegación por algún espacio de internet, y estas huellas que vamos dejando, digamos, van dando mucha información de nosotros sin que nosotros consintamos muchas veces que se tome esa información o ni siquiera lo advirtamos. Entonces, tenemos que capacitar a nuestros niños y jóvenes para este mundo, ¿no? Un mundo donde la programación es necesaria casi en todas las ramas del conocimiento. La robótica trae solución a muchas ramas del conocimiento y la inteligencia artificial. Y pensar que solamente llevando un dispositivo o asegurando la conectividad, que son cosas absolutamente necesarias, lo vamos a solucionar, no es suficiente. Tenemos que pensar seriamente cómo vamos a capacitar a los docentes para que puedan guiar a estos niños para el tránsito por estos nuevos saberes, ¿no? Y esto tampoco puede esperar. Totalmente, porque me ocurre algo y es que he estado observando
pasando mucho, como cada vez más a la consulta o cada vez más hay preguntas y hay contenidos en internet, escritos de diarios, que hablan sobre el peligro al que se enfrentan los jóvenes, niños, niñas y adolescentes en las redes sociales. Pero no solamente desde la parte del grooming, de lo que puede ser el ciberbullying, sino de los acosadores en internet, de cómo poder proteger tus datos, de qué cosas dar, qué cosas no dar. Ahí hay un dato muy jocoso, no sé si vos lo sabías, pero un joven, un niño, estaba jugando, no sé si era alguna de estas plataformas de streaming para jugar, ¿sí? Para no darle publicidad a ninguna, pero alguna plataforma de estas. Y claro, la cuenta del celular del que tenía estaba asociada a la tarjeta bancaria de su papá. Y por supuesto, el chico tenía idea de que cómo era manejar eso en específico y empezó a comprar y comprar y comprar y comprar, porque cuando uno está jugando en línea puede tener esa opción de comprar algunos objetos. Y la cuenta de banco fue impresionante después. Claro, entonces uno dice, bueno, hay que protegerlos contra las cosas malas que te pueden ocurrir, pero es que también está la otra parte económica, también está la otra pata es que no es que todo te va a hacer daño, pero es necesario que uno sepa cómo manejarlo. Por ejemplo, si uno no supiera manejar Zoom en este contexto, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos con las clases virtuales? ¿Tú te imaginas el problema que sería? Para los que ya lo saben manejar, quiero decir. No, totalmente. Bueno, no sé si no te hace daño. Al papá le debe haber hecho mucho daño, ¿no? Sí. La cuenta a fin de mes. Pero claro, en realidad es esto, ¿no? O sea, tenemos que darles herramientas, prepararlos como ciudadanos para este siglo, porque más allá de digamos, de esto que estamos hablando, que es absolutamente necesario poder protegernos, estar, digamos, alertas de que Internet es un espacio público, entonces, por más que yo tenga la sensación de que estoy en mi casa resguardado, estoy transitando en un espacio donde hay otros, donde, digamos, los otros me ven y pueden, digamos, tomar información privada mía, o sea, tengo que ser cuidadoso con eso. Más allá de esto también es darles herramientas para insertarse en el mundo laboral, ¿no? En un mundo laboral que, digamos, se presenta como cada vez más complejo, más dinámico, más en constante cambio, y yo siento que ya hace por lo menos una década y media que los adultos no estamos pudiendo acompañar adecuadamente a los jóvenes en la decisión de qué carrera estudiar o cómo insertarse en este mundo laboral, porque muchas veces los papás no conocen, ¿no es cierto?, estas carreras nuevas que van surgiendo o estos espacios que la tecnología va permitiendo. Entonces, creo que, bueno, todo esto que estamos conversando son ejes temáticos importantes para empezar a implementar en el ámbito escolar. Nosotros tenemos, digamos, esta preocupación desde Familia y Mente, desde Learning Team, estamos pensando estrategias para acompañar a las instituciones educativas, docentes, niños y papás en la implementación, digamos, de estrategias que les permitan desarrollar contenidos de este tipo y que permitan acompañar a los niños en este nuevo escenario educativo, ¿no? En esta nueva educación. Ahora me has puesto a pensar del estudio, ¿no? De cuando uno le pregunta a un niño, a una niña, a un adolescente, ¿qué quieres estudiar ya no cuando seas grande, sino cuando termines la escuela? ¿Qué quieres estudiar cuando termines la escuela? Y claro, queda relegado todo. Si uno le pregunta a ellos, a lo mejor tienen una visión un poco fantástica de las cosas o no tienen ni idea de lo que quieren estudiar, pero si le preguntas a los padres, bueno, no sé, lo que él quiera, ¿sí? La respuesta número uno, ¿no? Lo que él quiera porque yo lo voy a apoyar. Bueno, pero económicamente no es el único apoyo. O sea, tiene que haber otro tipo de acompañamiento. Tú sabes de los intereses de tu hijo, le has contado. Lo que él quiera, escúchame, lo que él quiera. Búscame un psicólogo para que le haga un psicodiagnóstico. Así me han dado ese tipo de respuestas. El psicólogo le va a ayudar a que sepa qué es lo que le gusta. Bueno, hay herramientas que permiten eso, hay
exámenes diagnósticos que te dicen más o menos para qué cosas tienes aptitudes o no, pero indudablemente la experiencia también ayuda. Conocer de primera mano lo que hace un programador, conocer de primera mano y saber cómo manejar, así sea un programita pequeño, para uno más o menos poder insertarse en el mercado laboral, conocer la currícula de varias universidades, no solamente yendo a una feria universitaria, sino que tus padres, que tus docentes te vayan permitiendo, por ejemplo, invitados especiales. Yo alguna vez vi ese programa en una feria de una escuela y era personas ilustres que habían egresado de esa institución educativa y los invitaban a contar qué hacía un mecatrónico, por ejemplo, que es un ingeniero, una junta entre mecánica y electrónica. ¿Qué hace un esteticista? Porque a lo mejor uno queda pensando que tiene que ser profesional de una universidad y bueno, hay otros tipos de estudio que te permiten también esa expertise de poder manejarte en la vida. No todo tiene que ser atravesado por el ámbito o por el claustro universitario. Entonces, esos saberes importantes, un fabricante de zapatos, una persona que de pronto tenga, sí, una huerta, que sea un agricultor. ¿Cuántos chicos no querrán ser agricultores? No es que, no es que el campo es la tristeza, como muchas veces se nos vende. O me imagino cuántos chicos querrán ser políticos. Se estudia para ser político, se estudia para cambiar al país, se estudia para hacer leyes, como que eso termina en el aire y también son profesiones muy interesantes, muy bonitas, pero que quedan relegadas a la esfera de es lo que él quiera, ¿no? Lo que yo lo apoyo, ese yo lo apoyo a veces resta más que suma. Sí, y con buena intención, ¿no? Los papás lo hacen con buena intención, pero con menos, o sea, con más intención que información, me parece. Y es muy interesante esto que decís porque es cierto, no va a resultar, digamos, una buena respuesta solo de un test que se le aplica al niño, sino que este es un proceso que debió comenzar cuando el niño ingresó a la escuela, ¿no? Que es un proceso de autoconocimiento, donde él mismo pueda descubrir no solamente el abanico de posibilidades que se le presenta para estudiar, sino cuáles son sus características, para qué es bueno, en qué se siente cómodo, qué lo apasiona, digamos, qué cosas lo motivan, en qué se imagina haciendo cosas. Hay grandes ejemplos en esta época que los adultos han desestimado y que por mucho tiempo y que ahora empiezan como a llamarles la atención. Por ejemplo, hay una gran industria dentro de redes, de las redes sociales, de chicos que comenzaron a hacer o streaming o videos y que han conseguido hacer de eso una fuente de trabajo, mientras sus papás pensaban que estaban perdiendo tiempo frente a la pantalla, ¿no? Y ellos encontraron, digamos, una forma de trabajar haciendo algo que les apasiona y les resultó muy bien. Totalmente. De hecho, digamos, una carrera convencional. Estamos incursionando nosotros ahí también. Absolutamente. Pero por eso digo, o sea, digamos, no por no ser una carrera convencional, como recién mencionabas, no puede llegar a ser un emprendimiento o algo que verdaderamente funcione o tenga un sentido, sino que, bueno, hay que conocer mucho lo que uno tiene ganas de hacer y para qué es bueno, para poder, digamos, empezar a impulsarlo. Es una época de emprender, ¿no? Es una época de generar proyectos y llevarlos adelante. Entonces, para eso también tenemos que prepararnos. Creo que los adultos venimos de una época en la que se buscaba el empleo y se quedaba uno ahí. El empleo para, ¿no?, toda la vida. Para toda la vida. Y los chicos tienen muy claro que eso no es, digamos, lo que van a poder vivir en esta época, ¿no? De hecho, hay estudios en que los chicos como que van rotando con mucha más facilidad de trabajo en trabajo, no permanecen mucho tiempo en un puesto. Para ir adquiriendo más experiencia, porque se hace muy tediosa estar, no sé, 20, 30 años en una misma empresa, porque como que
se intenta salir de la zona de confort, eso es lo que he podido rastrear. Exacto, creo que incluso los departamentos de recursos humanos no consideran un dato interesante que un candidato haya estado 20 años en el mismo puesto, ¿m? Porque lo ven como poco diverso, con digamos, menos interés para explorar espacios nuevos. Entonces, me parece que hay mucho que tenemos para aprender. No nos vamos a poner digamos, a profundizar cada uno de estos detalles en este encuentro, pero sí nos proponemos en cada uno de estos encuentros ir como desmenuzando todo lo que el sistema educativo podría incorporar para preparar más sólidamente, con más herramientas a niños, niñas y jóvenes en la época que nos toca, ¿no? Claro que sí, a pesar, o sea, aparte, es como la intención de estas entregas semanales que vamos a empezar a hacer en el podcast, de ser, pensar y hacer. Siempre esperamos que puedan acompañarnos, verlo en diferido y que nos hagan preguntas, que nos dejen siempre muchos comentarios en la partecita de abajo del canal de YouTube, en las redes sociales, que nos puedan seguir. Y a lo mejor, si es algo muy interesante lo que empezamos a observar de las preguntas, también, ¿por qué no? Retomar algo de todo esto que las personas nos traen siempre desde su saber y desde las dudas, obviamente totalmente válidas de lo que está pasando en el sistema educativo. Ya para finalizar, Sil, ¿te parece si dejamos una pequeña reflexión en la cabeza de la gente que nos está escuchando y viendo? Sí, mi reflexión sería, volviendo al puntapié inicial, que necesitamos pensarnos de ahora para adelante, recuperando todo lo que vivimos durante este tiempo que no esperábamos, un tiempo distinto, que nos sorprendió, que nos trajo preocupación, pero que también nos trajo mucho aprendizaje. Necesitamos pensar todo lo que aprendimos, no solamente en el ámbito educativo, cada uno en su vida aprendió muchas cosas seguramente, se reorganizó, se rearmó de muchas maneras, familiarmente, ¿no? Digamos, personalmente, pudo trabajar sus miedos, salir adelante de muchas maneras. Entonces, capitalizar todos esos aprendizajes para empezar a pensar que viene un tiempo donde podemos recuperar todo lo que aprendimos para poder acomodarnos a una realidad nueva, desafiante, y que no tiene por qué ser desagradable, ¿no? Puede ser, digamos, muy interesante si nosotros sabemos hacerle frente con las herramientas que supimos conseguir. Claro, gracias por esa reflexión. Yo me quedo con esta idea también de lo que has nombrado, y es que no es que todo esté perdido, no es que ya todo esté hecho, que podemos seguir dando pasos para mejorar la currícula en las escuelas, para acompañar a los niños, las niñas, los adolescentes, los docentes, las familias, como que tiene que ser un trabajo de sinergia en esos puntos para que cada vez más la escuela se vaya acercando a lo que se van a enfrentar los chicos después. Que sea no al final, en los últimos años de escuela, en los que se diga, bueno, esta formación técnica es lo que te va a permitir poder estar o tener la facilidad de insertarte al mercado laboral, sino que ya te vienes conociendo, que puedes hacer un emprendimiento, que puedes hacer muchas cosas y que nada, se puede diversificar, que no es sola y exclusivamente lo que nos han dicho que podemos hacer en la vida, sino aprender, que es una palabra que me parece muy bonita, de los conocimientos nuevos y sobre todo a escucharnos y a respetarnos. Creo que ha sido un encuentro muy muy bonito, Silvana, claro. Muchas gracias. Esperamos verlos en nuestra próxima emisión. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, nos vemos la semana próxima. Muchísimas gracias, Fer. A vos, Sil, muchas gracias. Chao, chao. Chao.